En esta ocasión les vamos a hablar sobre la corteza cerebral y las áreas corticales del cerebro. Consideraciones generales. Desde el punto de vista filogenético, la corteza cerebral humana es la estructura más evolucionada en la escala zoológica. En ella se encuentran las facultades intelectuales superiores, como son la inteligencia, la memoria, la atención, la resolución de los problemas, el razonamiento y la creatividad. La citoarquitectura. Según la citoarquitectura, en la corteza cerebral existen áreas diferentes y cada una se relaciona con la función que debe cumplir. Vale decir que cada localización, área o mosaico cortical cumplirá una función específica. Sin embargo, actualmente se comprende la corteza telencefálica no como áreas funcionales aisladas, sino como una totalidad, actuando como una unidad, aunque con predominancias funcionales determinadas en sectores o áreas corticales. La corteza cerebral va a tener una extensión de 2.200 centímetros cuadrados, un espesor variable, llegando a un máximo de 4.5 milímetros a nivel de la circunvolución frontal ascendente y un mínimo de 1.5 milímetros en el polo occipital. El número total de neuronas de la corteza cerebral se ha calculado en aproximadamente 14.000 millones. También cabe recalcar que la corteza cerebral va a tener una coloración rosa grisácea y una consistencia gelatinosa en el ser vivo. Estructura. La corteza cerebral va a presentar 6 capas o láminas que se lo denominan isocórtex o neocórtex. Dentro de la corteza cerebral, las fibras nerviosas se organizan en divergentes, convergentes, reverberantes y tangenciales. Las prolongaciones de las neuronas corticales más las fibras aferentes que entran en la corteza forman circuitos desde el más simple a otros más complejos. Las capas corticales de la superficie a la profundidad son: la capa 1 o estrato molecular se conoce también como la capa plexiforme. Es una importante capa sináptica de la corteza cerebral. Recibe señales difusas de centros encefálicos inferiores. Asegura las conexiones de las superficies vecinas mediante fibras asociativas. En esta capa se encuentran las células de Ramón y Cajal. La capa 2 o granular externa. Contiene células piramidales pequeñas y estrelladas. Se encarga de recibir información e interviene en los circuitos intracorticales. La capa 3 o estrato de células piramidales medianas envía mensajes mediante sus axones a otras estructuras intracorticales y subcorticales. La capa 4 o estrato granular interno está constituido especialmente de células estrelladas. Recibe los mensajes aferentes especialmente de forma talámica. La capa 5 o piramidal interna contiene células estrelladas de Martinotti y neuronas piramidales gigantes de Betz, aunque estas solo se encuentran en la circunvolución frontal ascendente. Envía órdenes a formaciones grises subcorticales, proyectándose inclusive a las astas anteriores de la médula espinal. La capa 6 o estrato de células fusiformes es la más profunda y predominantemente eferente. En esta capa se encuentran las células fusiformes. Conexiones. Las neuronas de las diferentes áreas corticales pertenecientes a las capas mencionadas se conectan entre ellas con áreas vecinas y con las neuronas del hemisferio opuesto para cumplir las funciones a las que están destinadas, mediante diferentes fibras. Así llegan fibras de estructuras subcorticales como el tálamo, formación reticular, cuerpo estriado y entre otras, para luego proyectarse a estructuras como el puente, astas anteriores en la médula espinal, sustancia negra, proporcionando a estas estructuras de señales de control. En general, las áreas corticales reciben la información sensitiva o sensorial o envían señales de control contralateral al hemisferio donde se localiza dicha área. Por ejemplo, la sensación de hormigueo del miembro inferior izquierdo será percibida y analizada por las áreas sensitivas ubicadas en el hemisferio derecho, o los movimientos del miembro superior derecho están controlados por las áreas motoras del hemisferio izquierdo, ya que casi todas las vías nerviosas que llegan a la corteza o salen de ella son cruzadas. El hemisferio dominante. Antes de comenzar, cabe recalcar que este es el hemisferio izquierdo y este es el hemisferio derecho. Se conoce como hemisferio dominante al hemisferio contralateral del miembro superior utilizado con mayor destreza, es decir, si se maneja con mayor precisión el miembro superior derecho, por ejemplo en la escritura, el hemisferio dominante es el izquierdo. Sin embargo, si se maneja con mayor precisión el miembro superior izquierdo, el hemisferio dominante es el derecho. Además,
Por estudios posteriores se ha determinado que las áreas del lenguaje y del control motor están mucho más desarrolladas en el hemisferio dominante. En el 95% de las personas, el hemisferio dominante es el izquierdo y en el solo 5% es el hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo controla la mitad derecha del cuerpo, la función del habla, el pensamiento lógico, matemático y cualitativo. En cambio, el hemisferio derecho controla la mitad izquierda del cuerpo. Asimismo, se realizan en él la percepción espacial, el pensamiento concreto y las aptitudes artístico-musicales en la mayoría de las personas. Ahora les vamos a hablar sobre las áreas corticales del cerebro, empezando por las áreas del lóbulo frontal. El lóbulo frontal es el más desarrollado en el ser humano y contiene 7 áreas importantes. Área 4 de Brodmann, o también llamada motora primaria. Se localiza en la circunvolución frontal ascendente o percentral, como también en la parte superior y anterior del lobulillo paracentral. Tiene la función de controlar los movimientos voluntarios, delicados y de mucha precisión por intermedio de los diferentes músculos esqueléticos del cuerpo, que son los efectores. Área 6 de Brodmann, o también llamada área premotora o psicomotora. Se ubica inmediatamente por delante del área 4, con una franja cortical en la cara externa y parte superior de la interna, es decir, ocupa la parte anterior de la circunvolución frontal ascendente y el extremo posterior de las circunvoluciones primera, segunda y tercera frontal. El área 6, llamada también psicomotora, tiene la función principal de coordinar los movimientos voluntarios, como por ejemplo el manejar la bicicleta, la escritura y la marcha. En el área correspondiente a las manos se localiza el área de las habilidades manuales y el centro de la escritura de Exner. La lesión provoca frecuentemente lo que se denomina apraxia, que es la incapacidad de llevar a cabo los movimientos intencionados. Área motora suplementaria. Corresponde al área 6 en la cara interna del hemisferio cerebral, en el sector superior de la cisura interhemisférica. Su estimulación produce movimientos de prehensión bilaterales en ambas manos a la vez, actúa en concordancia con el área premotora y motora primaria para intervenir en los movimientos postulares de todo el cuerpo. Área 8 de Brodmann, o también llamada área del movimiento de los ojos. Ocupa principalmente la porción inferior de la segunda circunvolución frontal y la parte adyacente de la tercera circunvolución frontal. Es el área de los movimientos oculares voluntarios y de los párpados. Su estimulación produce la desviación conjugada contra el lateral de los ojos. Parte de esta área es el centro de rotación de la cabeza. Del área 8 se van a originar parte del haz geniculado y el haz córtico-oculocefalogiro. Áreas 44 y 45 de Brodmann, o también llamada del lenguaje articulado. Se localizan en los sectores opercular y triangular de la tercera circunvolución frontal del hemisferio dominante. Representan el centro motor de la expresión verbal o lenguaje articulado. La lesión de las áreas de referencia produce la imposibilidad de hablar o articular la palabra. En términos neurológicos se denomina a este síntoma afasia. Áreas 9, 10, 11 y 12 de Brodmann, o también llamada área prefrontal. Está localizada en la cara superolateral y media del lóbulo frontal. El área prefrontal se encuentra en estrecha conexión con la corteza motora. En este caso vamos a usar un mnemotécnico que lo vamos a llamar MESI, que tiene que ver con la memoria, emociones, conducta y también la inteligencia. Áreas del lóbulo parietal. Las áreas de mayor importancia de este lóbulo van a ser 4. Empezamos por el área 3-1-2 de Brodmann, también denominado área somatosensitiva. Se ubica en la circunvolución parietal ascendente o postcentral y en el sector posterior del lobulillo paracentral, denominada también área sensorial somática y visceral. Sus aferencias provienen fundamentalmente del núcleo ventral posterolateral del tálamo. Cumple funciones sensitivas, conscientes, tanto viscerales como somáticas. En ella terminan todas las vías sensitivas conscientes como el tacto, dolor, temperatura, postura, vibración y tacto discriminativo. Área 39 y 40 de Brodmann. Área de reconocimiento espacial del cuerpo. Esta área se localiza en la segunda circunvolución parietal
el área 39 a nivel del pliegue curvo y el área 40 por delante de la incisura de Hensen. Reciben fibras visuales, vestibulares, acústicas y táctiles indispensables para proporcionar la imagen o esquema corporal, vale decir, el yo físico de las personas. En síntesis, estas áreas identifican la imagen del cuerpo. Las alteraciones en el lóbulo parietal derecho producen apraxis. En el sector posterior e inferior de esta área se encuentra en el centro de la interpretación de la información visual. Su lesión produce dislexia. Áreas 5 y 7 de Brodmann. Área somática de interpretación. Se encuentran en la primera circunvolución parietal. Se encargan del reconocimiento de los objetos mediante el tacto discriminativo. En estas áreas se procesan las aferencias somatosensoriales, permite la percepción de la forma, tamaño y textura de los objetos a través del tacto. A este proceso de reconocimiento táctil de los objetos se lo denomina estereognosia. Área 43 de Brodmann. Área del gusto. Está localizada a nivel del opérculo parietal en la corteza inferior de la circunvolución parietal ascendente o postcentral. Su lesión bilateral determina la agucia o la falta de percepción de los sabores. Áreas del lóbulo occipital. En la corteza de este lóbulo se ubican especialmente áreas visuales. Área 17 de Brodmann o área estriada. Corresponde al fondo y a los labios de la cisura calcarina y una parte de la cara externa a nivel del polo occipital. Es el centro primario de la visión. Recibe los mensajes retinianos a través de los nervios ópticos, quiasmas y tractos ópticos, el cuerpo geniculado lateral y otras fibras geniculadas. Esta área envía fibras cortas a las áreas asociativas 18 y 19 de Brodmann para conseguir una visión clara de los objetos con presencia de la luz. Área 18 de Brodmann o área paraestriada. Se localiza por fuera del anterior y tiene mayor representación en la cara superolateral. Se relaciona con la percepción de reflejos que provocan movimientos oculares. Además, asegura la fijación y la fusión de las imágenes. Área 19 de Brodmann o área periestriada. Rodea al área paraestriada. Permite el reconocimiento de los objetos, los colores, la percepción de las letras y la noción de la distancia. Áreas del lóbulo temporal. Se localizan fundamentalmente áreas relacionadas con la audición. Área 41 y 42 de Brodmann, área primaria de la audición, se encuentra en el fondo de la cisura lateral y en la circunvolución transversal de Heschel, de la primera circunvolución temporal. Para poder interpretar su función, vamos a usar el mnemotécnico TIT, que tiene que ver con el timbre, intensidad y tono. Recibe fibras del cuerpo geniculado medial. Estas alcanzan la corteza auditiva a través de las radiaciones auditivas que transcurren por la porción sublenticular de la cápsula interna. Área 22 de Brodmann, área suplementaria de la audición. Se sitúa en la primera circunvolución temporal, junto con las áreas 41 y 42. Interpreta la naturaleza de los estímulos auditivos, es decir, permite reconocer el tipo o clase de los sonidos y la comprensión de las palabras. Es importante señalar que estas áreas auditivas de un lado reciben estímulos auditivos de ambos sonidos. Área auditiva de Wernicke. Es un área auditiva importante que se sitúa en la porción posterior del área 22, localizado en la primera circunvolución temporal en el hemisferio dominante. Tiene la función de interpretar y asociar los sonidos del lenguaje. Facilita, interpreta y reconoce y disponer las palabras en pensamientos ordenados. Cuando hay lesión de esta área, la persona escucha y reconoce las palabras, pero es incapaz de ordenarlas en su pensamiento para hablar correctamente. Confunde vocablos o los cambia por otros imprecisos. Área 28 y 34 de Brodmann, el área de la olfacción. Se localiza en el gancho o uncus de la porción anterior de la quinta circunvolución temporal. Recibe mensajes de la cintilla olfativa y del lóbulo límbico. Se integra con el área piriforme y recibe fibras de la estría olfativa lateral. Área de reconocimiento de la cara. Se ubica en la cara interna de la corteza cerebral. Es el segmento medial del lóbulo temporal y sector anterior de la quinta circunvolución occipital.
Cuando existe lesión de esta área, la persona tiene incapacidad para reconocer las caras o rostros de las personas. A esta alteración se la conoce con el nombre de prosopagnosia. Los homúnculos. El homúnculo de Penfield y Rasmussen nos demuestra claramente que la extensión cortical para el control muscular esquelético de las diferentes partes del cuerpo está en relación con la importancia y precisión de las funciones que deben cumplir. Aquí, por ejemplo, tenemos dos tipos de homúnculos, un homúnculo sensitivo y un homúnculo motor. El tamaño de la parte de los homúnculos tiene que ver en relación con su función sensitiva o función motora. Aquí, por ejemplo, en el homúnculo sensitivo, tiene más función sensitiva en las manos, en los pies, en los genitales y en la cara, exactamente en la parte de la boca. Sin embargo, en el homúnculo motor, sus funciones motoras tienen que ver con las manos y la cara, especialmente en la boca y la lengua. A continuación, les vamos a presentar algunas diferencias entre el cerebro del varón y el cerebro de la mujer. Las áreas corticales relacionadas con el lenguaje son de menor extensión y se hallan en el hemisferio dominante. En cambio, en el cerebro de la mujer, las áreas corticales relacionadas con el lenguaje son de mayor extensión y se encuentran en ambos hemisferios, especialmente en el dominante. Posee mayor habilidad para orientarse en el espacio. En cambio, la mujer posee menor habilidad para orientarse en el espacio. En el varón, la tartamudez es más frecuente. En la mujer, la tartamudez es menos frecuente. En el varón, el cuerpo calloso tiene alrededor de 30% menos de fibras, por consiguiente es más delgado. En la mujer, el cuerpo calloso es más grueso y por consiguiente posee mayor número de fibras. Posee una menor conexión entre ambos hemisferios, por lo que, entre otros, existe menor fluidez en el escucha o el habla. Presenta menor habilidad motriz. En cambio, la mujer posee mayor conexión entre los hemisferios cerebrales. Al varón le cuesta realizar múltiples actividades a la vez. La mujer tiene mayor facilidad para atender múltiples actividades al mismo tiempo. En el varón, las áreas corticales suelen especializarse en el escucha o el habla, no ambos al mismo tiempo. Las áreas corticales son capaces de permitir el habla y el escucha casi simultáneos. Al varón le permite afrontar los problemas de forma directa. La mujer busca mayores explicaciones y posibilidades para llegar a un resultado. El varón posee mayor superficie cortical para el sexo. La mujer, en cambio, posee las áreas corticales dedicadas a los sentimientos. En esas se van a encontrar más desarrolladas. Gracias por su atención.